Grabando. Campoformio. El Tratado de Campoformio, ahora llamado Campoformido, firmado por Napoleón Bonaparte en 1797, ¿sostiene alguna relación con su propuesta? Nada. No hay nada del tratado que tenga que ver con la banda. No. El nombre viene más de una estación de un metro en París. Yo solía tocar guitarra ahí y después de que empezamos a montar canciones, le mencioné a los muchachos el nombre, a ellos les gustó y decidimos que estaba ahí. Se quedaba con el nombre. Ok. Con su acostumbrada explotadera de sesos musicalmente hablando y unas líricas altamente creativas, ingeniosas y hasta caprichosas, se puede decir. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de escritura en la mayoría de sus producciones? ¿Comienzan por un gancho musical o por las letras? Usualmente las canciones siempre tienen un proceso variado. A veces empiezan con la música, a veces empiezan con las letras. Las letras siempre las hace Fernando y la música, el proceso creativo cambia. A veces está el esqueleto de la canción al principio y después les vamos montando las diferentes partes. A veces la canción está creada y al final es otra cosa por completo a lo que era al principio. Que en verdad es un proceso variado y siempre van a haber maneras nuevas de hacer canciones diferentes. Y entonces, pero en la parte de la composición de los sonidos, ¿es algo que de repente empezaron a tocar esto y por ahí siguieron? ¿O hay una planificación más? Siempre hay un esqueleto de la canción en donde Fernando nos trae una idea que él tenga, el proceso de él de crear la guitarra, entonces le vamos montando el bajo y la batería y sí, así que terminan formándose las canciones. Okay. Ustedes producen la mayoría de su trabajo en vinilo, lo cual me parece muy interesante, pero por la naturaleza de su música y de lo que es el post-punk como tal, pues yo puedo entender perfectamente por qué producen en vinilo. Lo que sí me pregunto es cuánto más ha añadido el desarrollo y la producción de los mismos a la lucha, que es esencial, ¿verdad?, de una banda independiente. Pues honestamente yo pienso que le añade mucho más. Le da madurez a lo que es el proyecto. Obviamente no es la única forma de que un proyecto adquiera madurez, pero sin embargo a través de la producción de un vinilo, como el espacio es limitado, es un proceso un poco más cuesta arriba porque es un poco más costoso, pues entonces uno procura ser más serio en que uno pone en su propuesta, ¿entiendes? Es sencillo. Cuando uno escribe en un papel y el papel es desechable, tú escribes cualquier idea porque sabes que la puedes botar. Pero si por ejemplo es cemento que está a punto de que quede sólido y puedes escribir algo, tienes que estar bien claro en qué vas a escribir porque va a durar para siempre. Eso es lo que va a atribuir el producir en vinilo, en mi opinión, claro. Sí, exacto, es como que esto quedó aquí, así va a quedar, no hay vuelta atrás. Exacto, mucho. Yo creo también que hoy en día la mayoría de las bandas no tienen, por lo menos en Puerto Rico, no tienen como algo que los impulse a grabar su música más allá del formato digital. Hay bandas que son súper buenas en grabar y promocionar su música digitalmente, si lo hacen bien, pero se pierde un poco el tacto con el público que va a ver a una banda, verla en vivo y esa relación que hay
como consumidores, pero más allá de consumidores, como personas que escuchan a la banda y la apoyan, ¿verdad? De envolverse con ese formato. Hay personas que tal vez compran el disco, nos están ayudando para efectos de producir producciones futuras, y lo ponen de decoración en su casa porque no tienen un tocadisco aún o porque les gusta cómo se ve. Y yo pienso que eso es igualmente válido a la hora de la verdad. Si la persona, si eso es lo que la persona quiere, llevarse el arte a su casa y no necesariamente escuchar la música porque nos escucha en vivo, por las razones que sean. Ya algunas de las posturas que tenían personas en los 80 de que los vinilos solamente los debían comprar las personas que los iban a escuchar, eso ya hoy en día eso no vale un pepino. ¿Sí? Exacto, sí. La gente los puede coleccionar también como algo estético. Seguro. Sí, lo que termina haciendo. Y lo hacen y es igual de válido. Obviamente lo ideal es que lo escuchen, están masterizados para ese formato, suenan mejor en ese formato. Te obliga a escuchar las partes completas del disco en vez de poner una canción random. Realmente es como que un medio, como dicen ellos, para no conectar así con el fan o la fan, ¿entiendes? Porque es algo, es una forma, como te explico, como la música desde que se ha digitalizado, que no puede conseguir todo por medio básicamente líquido, el uno crea este formato, que volvemos a lo mismo, que es más concreto, pues le crean una conexión más entre lo que es la fanaticada y el músico, porque aunque tenga que tocando o donde no tenga que tocarlo, lo que voy a tener, más que por cuestiones estéticas, lo quieres por apoyar la banda, por apoyar el proyecto, y es un medio excelente para tú conectar entonces con esa persona que es un fanático real, ¿entiendes? De lo que es la música. Y por último también el hecho de que lo que mencionaba de las bandas de hoy en día, que nos motiva a nosotros a querer seguir sacando material nuevo y dejarlo, como decía Diego, impreso, documentado en ese formato de por vida, porque hoy en día todo el mundo, los discos duros se borran, perdiste todas las fotos que tenías y habías tomado, todos los videos que habías tomado. El formato análogo permite que perdure a través del tiempo. Por lo general nosotros mandamos a hacer 500 copias de cada disco, no son las 10.000 que podría hacer Sony, pero es un número que asegura a que dentro de 30 años todavía una persona vaya a un record store y tal vez la colección de una persona se haya entregado y esté el disco ahí y lo puedan conseguir. Háblenme un poquito de Here Comes Campo Formio, que es su última producción. Pues le metimos mucho casco a toda la parte estética del disco con un amigo de nosotros que se llama Perry de Filadelfia. Todo lo conceptualizamos nosotros, toda la parte estética, todos los dibujos que hay para cada canción, Perry ejecutó y pues le dio el toque a la carátula. Lo hizo sencillo, el Here Comes Campo Formio, pero lo hizo timeless, que es la meta. Fue un proceso de grabación muy distinto a como nos estamos envolviendo ahora para el próximo disco. Lo grabamos en dos momentos del año completamente distintos. De hecho, con un año de entre medio, un diciembre y después nuevamente el otro diciembre. En el proceso composicional yo creo que era más estructurado el traer un esqueleto, elaborar sobre ello, pero cada cual trabajando por su cuenta, y pues para el material nuevo decidimos a propósito cambiar el modus operandi y hay más reuniones de Diego y yo, hay más reuniones de Ricky y yo para trabajar como que bajo, guitarra, batería, cómo hacer todo un sonido distinto ya dentro de lo que es nuestra manera de hacer música, ¿verdad? Dentro de lo que es nuestro estilo. Y pues hay como unos conceptos más presentes de less is more y de tratar de realmente ir en contra de las tendencias naturales que nosotros tres tenemos como músicos al momento de crear música, de querer hacer esto de esta manera y elaborarlo de aquí. Tal vez hay como más un proceso de aguantarse y de nosotros mismos decirnos como vamos a picharle a él, vamos a hacer esto más sencillo, y ver qué sale. Sigue siendo Campo Formio en esencia, la gente se dará cuenta de eso en el futuro. Siguen siendo canciones con muchas partes y con muchas variaciones tonales, melódicas, armoniosas, rítmicas, pero pues es parte de lo que nos hemos obligado a hacernos a nosotros mismos para no darle a la gente que nos escucha más de lo mismo. Entonces, en cuanto a su sello discográfico Dead Mofongo Records, ¿han comenzado a lanzar producciones de otras bandas locales o se han quedado exclusivamente trabajando lo suyo propio? Pues hemos decidido empezar a sacar producciones de bandas locales. Decidimos hacerle la guerra a Sony, de todas esas disqueras grandes. Venimos por ustedes, no tenemos miedo. Le producimos un cassette ya a Las Abejas. Ahora vamos a sacar el 26 de diciembre
sale un split, un 7-inch, un 7 pulgadas compartido entre un proyecto que se llama Nosotros y otro proyecto que se llama Los Nervios. Nada, ese show va a estar bien bueno, va a ser la Exitosa, Las Abejas, Campo Formio, Nosotros, Los Nervios, en familia, el mofongo, como es. Pues sí, también estamos ahora mismo, van a salir varios cassettes, tenemos fe en ese formato, todas nuestras producciones siempre tendrán digital download, para aquellos que simplemente quieran conectar con el artista, lo pueden seguir haciendo, apoyándolo, como consumiendo productos análogos y formatos físicos, tangibles. El 2016 va a ser un año bien productivo para el Mofongo Records. Tenemos ahora mismo en plan de sacar otro cassette de Las Abejas, viene un cassette de Mr. Peligro, el split que te dije ya de Los Nervios y Nosotros, pero que sale a finales del 2015, pero se debe sentir como 2016. Y detrás de eso también viene entonces el próximo disco de Campo Formio. Nice. Sí, realmente esas próximas producciones, el de Las Abejas, el split y el cassette de los dos cassettes, el de Las Abejas y el de Mr. Peligro, ya el de Las Abejas está al otro lado grabado, masterizado, preparado para el formato, el arte, ya está todo preparado, es cuestión de hacerlo y pues prepararse para un futuro lanzamiento, que ellos se organicen de cuando ellos quieren hacer el lanzamiento oficial. El del split ya está hecho, es un vinilo 7 pulgadas color naranja calabaza, tiene un insert blanco y negro, tiene fotos de los artistas. El arte lo confeccionó una amiga de nosotros que se llama Laura Sofía, y más allá de la parte tipográfica, el arte ella lo hizo con cutouts, así que le dio como un estilo distinto a lo que normalmente se ve, que es una ilustración o un elemento tipográfico únicamente. Es otra manera de presentar una imagen. Fotografía es otra de ellas también, ¿verdad? Pero el disco de nosotros con toda probabilidad no va a salir en el 2016. Idealmente saldría, pero en lo que el proceso, los pressing plans se están tardando, las empresas que trabajan en la producción de estos vinilos se están tardando un montón de tiempo, 5 meses en enviar el disco, así que en lo que se masteriza y todo, tal vez va a estar preparado para el principio del otro, que no es lo que nos gustaría que suceda, pero es la realidad a la cual ahora el sistema funciona así en estos momentos. Así que parte de lo que nosotros hacemos es trabajamos otras canciones que ya tenemos esqueletos de ellas trabajados, y una vez grabemos esas canciones, en lo que se tardan esas canciones en producirse en la imprenta, en la fábrica de vinilos, pues ya nosotros podemos ir sacando o grabando unas versiones digitales de otras canciones, para ya sea una vez salga el disco haya algo más, o ya sea con el disco hayan unos formatos digitales. Así que siempre hay trabajo. Es un trabajo del cual no hay remuneración, es todo por amor al arte y por el futuro. Idealmente vamos a vivir de esto. Eso es lo que toda persona que hace música quisiera hacer, pero nosotros seguimos comprometidos con lanzar música y sobre todo con tripear, con el tripeo. Exacto. Disfrutárselo allí, estar allí en un cuarto y sudar y que no cohibirse. No, yo de verdad que les tengo que decir que es admirable el trabajo que ustedes crean, muy atento al detalle, y de verdad que es maravilloso. Gracias. Y entonces, produciendo y trabajando localmente, ¿cómo ha sido su experiencia en general aquí en Puerto Rico? Pues nada, la experiencia ha sido magnífica. O sea, siento que hemos sido muy afortunados a través de producir y compartir con bandas locales y todo lo que conlleva una producción local, conocer los dueños de barras y la gente del área y demás. Ha sido magnífico. Hemos conocido tremendas personas. Puerto Rico es muy diverso y eso nos encanta. Y nada, como te dije, nos hemos tenido mucha suerte, yo pienso, porque nos hemos topado con gente maravillosa, gente que ha estado dispuesta a ayudarnos en lo que sea, gente que está dispuesta a llegarle, gente que siente como pues un respeto por lo que nosotros hacemos, no solamente por la banda, sino cuando producimos un evento, hacemos una cosa en otro sitio, como que la gente valora, porque sabe que nosotros le ponemos mucho empeño, como te acabas de mencionar, a lo que hacemos, y pues que va a ser una producción que probablemente va a empezar, no probablemente, que va a ser una excelente producción de calidad, y de eso se
trata, ¿entiendes? Y porque nosotros, pues, por respeto al arte, más allá de cualquier otra cosa, pues así lo hacemos. Y pues sabemos apreciar a las personas que lo saben apreciar también, porque es un asunto de trabajo, un asunto bien sacrificado, pero por lo menos la remuneración que nosotros estamos buscando en el momento la tenemos, que es una satisfacción de toparnos con ese tipo de gente. Así que en conclusión ha sido una experiencia pues maravillosa. Leí por ahí que Campo Formio se dirige a la dominación del mundo. ¿Cuál es la visión de esta premisa del World Domination? Eso. Es una carrera de larga distancia, no de velocidad, es de perseverancia. Y eso quedó como poético. Y eso me lo decía mi papá mucho cuando yo estaba en el carro de él. Yo solamente veía a mi papá los domingos y él se ponía a darme él como no me veía los domingos nada más, lo que hacía era aprovechar a darme como que estas conversaciones larguísimas en las cuales yo no podía opinar nada. Y él solamente me está diciendo, tú tienes que aprender a escuchar, tú tienes que... Y entre esas cosas él decía, acuérdate que la vida no es una carrera de velocidad, es de larga distancia. Y yo pienso que algo de eso está en el trabajo que nosotros hacemos. Si tenemos el impulso a que se siente bien aún y queremos seguir haciéndolo, pues continuamos un camino que no tiene fin, que continúa hasta la posible dominación mundial, que sería, ¿verdad?, el peak. Exacto. Porque de ahí sería ir para otros planetas. Sería, ¿verdad? Así como que Exactamente lo que sería, estamos hablando. sí, sería ir para otros planetas. Así que esa es la idea. Hay personas, y tengo que decir esto. Hay personas, yo ahorita Diego mencionaba que mucha gente está ahí para ayudar, para envolverse con estos proyectos y dar de su parte. Yo siento que nosotros hemos tenido menos de eso que muchas otras personas en Puerto Rico y bandas locales y bandas compañeras de nosotros que han tenido muchas más ayudas que nosotros nunca hemos visto, que para nosotros han tenido que ser sacrificio puro y trabajo serio para nosotros lograr hacer muchas de estas cosas que hemos hecho, y he visto muchas personas que han tenido un montón de ayudas económicas, ayudas monetarias que nosotros nunca hemos visto, ayudas de artistas trabajándole gratuitamente. Nosotros sí en una época nos ayudaban gratuitamente, pero ahora mismo cuando se envuelve con un trabajo, por ejemplo, de Jaime Mature y de Laura Sofía, que nos trabajó el split del disco, pues son artistas a quienes les pagamos. Y inclusive ya hasta para hacer flyers hacemos desde hace un tiempo buscamos pagarles. Sigue siendo todo autogestionado y sigue siendo dentro de unas limitaciones que tenemos, porque nosotros no cobramos de esto. Pero definitivamente yo veo muchas personas que tienen no conexiones, pero que han tenido más suerte que una banda como nosotros, que tiene un resumen de 6 discos. Vamos ahora para una 6ª producción discográfica. Y hemos organizado nuestras propias giras, nuestras propias tocatas. Hay muchas bandas locales que han tenido personas que le hacen ese trabajo, personas que les organizan sus giras, y muchas bandas locales que han tenido personas que les han que los han llevado a las tarimas que han tocado en festivales importantísimos y buenísimos. Y yo me pongo súper contento, porque yo digo, mano, o sea, eso es lo que todo artista quiere, ¿verdad? Están las que no han tenido nada cercano a eso. Y mi recomendación a esa gente es: no paren de trabajar duro como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Para lograr lo que ellos quieran con su material, con su música, si están comprometidos con su trabajo. Pero sí, de eso se trata la dominación mundial. Yo creo que es de seguir para adelante. Atando a lo que dice Fernando, yo creo también que eso de World Domination precisamente tiene que ver con eso de que nosotros lo vemos así, y pensamos que muchas de las otras personas deberían compartir esta idea. Si no te vienen a buscar, sal, ¿entiendes? Hazlo tú mismo, ¿entiendes? Y de eso se trata. Nosotros, como se trata de World Domination, nosotros estamos saliendo y vamos a ir para allá, porque no estamos pretendiendo que nos vengan a buscar de allá para acá. Nosotros vamos para allá a buscarlos a ellos. Por lo menos ahora mismo la banda está en nivel económico estable, dentro de lo que es. Tenemos ya el dinero de la grabación. No es como tal vez en un momento cuando estábamos grabando Here Comes Campo Formio, en el cual estábamos organizando eventos para poder hacer los de 300 en 300, 200 en 200, de 100 en 100, el dinero necesario para pagarle a los estudios. Hemos podido ahorrar dinero, siempre ahorramos todo el dinero que hacemos, así que ahora con las ventas del último disco y eso, que ya está sold out, casi todo nuestro material se ha vendido por completo, tenemos el dinero para poder grabar el próximo disco y sacarlo.
y es cuestión de recuperar las pérdidas. Y tengo que dejar claro que también esas partes, aún el fondo de la banda es el fondo del record label. Y la idea es nosotros poder ahora, esta próxima producción, el split de estas dos bandas que vamos a sacar, Los Nervios y nosotros, tratar de recuperar no solamente las pérdidas, algo más de las pérdidas para poder hacer lo mismo con otros proyectos locales, asumir el rol de una disquera, que es decirle a una banda, me gusta tu material, yo te saco el disco, yo recupero mis pérdidas y hago unas ganancias, y tú tienes una persona que te sacó el disco y puedes irte por ahí a tocar música y a disfrutar. Y tienes también para la historia tu material documentado en un vinilo. El formato que sea. Exacto, el formato que sea que prefieras. Estamos metiéndole 2 veces a la semana práctica. Y estamos sólidos con las canciones nuevas. Pero sí, vamos a volver y cuando volvamos eso va a ser fuego. Eso va a ser fire. Eso va a estar súper gufiado. Y va a ser otro flow de gente como que brincando en su propio lugar con t-shirts largas, pelos como que no recortados hace meses, hace años. Estudiando geografía por su cuenta la gente. Está súper fino. Esta es la parte buena.